ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Dame el Poder, como desde hace 20 años. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Hoy vamos a salirnos, como les digo siempre, cada tanto, porque estamos cansados de las realidades que se repiten día a día, tanto económicas como a veces tristísimas en nuestro país, para hablar de algo que realmente tiene que ver con la noticia una de las noticias más importantes en el mundo. El mundo está hablando, el tema del cambio climático. Y para eso invitamos al director ejecutivo de FARN y a su vez a Bárbara Bayán, especialista en Derecho Ambiental, abogada, que es mi hija y que la presento en este programa, ya estuvo en otros, porque va a formar parte de Dame el Poder como columnista invitada. Así que después de la pausa les presento a los invitados y vamos a hablar de cómo está la Argentina con respecto a este tema, cómo se maneja el tema de la minería, de lo cual tanto se habla, el tema de los recursos naturales y hidrocarburos, cómo está manejando la Argentina el tema del cambio climático y qué perspectivas hay hacia futuro, porque vamos a tener que reconvertirnos sí o sí, porque el mundo va hacia eso, hasta para poder exportar. Todos esos temas después de la pausa. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos como desde hace 20 años y gracias por venir, Bárbara. Gracias por haberme invitado, estoy muy contenta de estar acá. Abogada especialista en Derecho Ambiental. Y Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN. Gracias por la invitación también. Bueno, estábamos hablando, lo primero que tenemos que preguntarle, ubicarnos en tiempo y espacio, para que la gente entienda, porque vos vas al interior y la gente no sabe esto. ¿Cuánto está? Y vamos a ver las imágenes, ¿no?, que nos va a mostrar Carlos, que nos estabas explicando en algún momento en cuanto al cambio climático en el mundo. ¿En qué estado de situación estamos? Bueno, el cambio climático es algo que todo el mundo habla, pero, digamos, no se entiende bien el impacto y hacia dónde y de qué manera, digamos, enfocar la cuestión, ¿no? El cambio climático es producto de las actividades que realiza el hombre, la economía, fundamentalmente, la utilización de la energía fósil proveniente del petróleo, de la cuestión también vinculada al agro en cierta forma, a través de lo que significa fundamentalmente el cambio del uso del suelo, es decir, el desmonte del bosque nativo y la utilización para superficie de cultivo. Eso va generando, digamos, emisiones o va evitando que la Tierra pueda absorber las propias emisiones. Y esas emisiones, ¿qué hacen? Generan como una capa hacia arriba en la atmósfera que impiden, digamos, que el calor y las ondas de calor puedan moverse. Y entonces tenemos, digamos, una situación bastante crítica que no se toma el tiempo de la pandemia, ni de la guerra en Europa, ni de las cosas que los humanos habitualmente creemos que podemos hacer. Sigue adelante. ¿Y qué estamos viendo ahí? Y estamos viendo, digamos, una imagen de la NASA, del planeta, y las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y cómo en el norte es el gran generador del dióxido de carbono, pero la casa es común, nos afecta a todos, el impacto es hacia todos. Yo no lo había visto nunca. Y las imágenes valen más que cualquier explicación. Totalmente. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? Esas son emisiones de dióxido de carbono, una foto establecida, una película establecida por la NASA y te está dando, digamos, te está mostrando la estadística. Lo que se ve en la estadística es eso lo que le pasa al planeta. Ah, pero es terrible. Y sí. Y acá pareciera que el sur no pasa nada, ¿no? No, sí pasa. No, pero no es así. No, sí pasa. Sí pasa. Mirá que está llegándole al sur y le llega, porque somos un único espacio. Pero lo importante es que esto es lo que sucede y lo importante es lo que hay que hacer para que esto
¿La Argentina cómo está? ¿Está muy complicada con el manejo de esto? Bueno, Argentina es un país que emite poco en términos planetarios, el 1%, pero emite mucho en relación a los países de la OCDE. Por ejemplo, formamos parte de los países de la OCDE, tenemos emisiones, digamos, en términos relativos bastante elevadas, entonces tenemos que hacer. ¿Cuáles son nuestras dos fuentes principales de emisión? La utilización de la energía, tenemos el 83-84% de la matriz energética fósil, esto es proveniente del petróleo fundamentalmente y del gas, y por el otro lado, como decíamos antes, en la cuestión del agro, el cambio del uso del suelo, esto es el avance de esta frontera agropecuaria para utilizar para la producción y el quitar el bosque nativo. Esos dos elementos te forman el 90% de las emisiones en la Argentina y hay que trabajar ahí. Bárbara, ¿vos querías participar? Sí, más que nada porque vemos estas imágenes y sabemos que hay que afrontar esta situación, hay que afrontar el cambio climático, hay que transformarnos. Se habla de la transición energética. Yo quería saber, porque estaba leyendo el informe ambiental de 2023 de FAN, que acá lo tenemos, y quería saber más que nada cuál es su opinión sobre la minería verde o sostenible como esta solución para un futuro descarbonizado y qué es lo que dice el informe ambiental. Bueno, muchas gracias por mostrar el informe. Es un trabajo que venimos realizando hace 15 años de manera consecutiva, ininterrumpida. Producimos un informe todos los años sobre la situación ambiental argentina con distintos autores. Y fundamentalmente esto que me acabas de plantear, la idea de minería verde. Bueno, sí, puede ser que el cartel pueda ser verde, pero es una actividad extractiva. Y la actividad extractiva que se realiza en la Argentina fundamentalmente en los grandes volúmenes de megaminería. Es decir, ya el mineral no lo podemos encontrar en una pequeña veta y trabajar y acometer hacia ahí, sino que hay que buscarlo en grandes superficies por los cuales hay que remover una gran cantidad de escombros en provincias y eso genera muchísimo impacto ambiental, muchísima utilización de agua. Generalmente las megaminerías están en lugares altos de la montaña, en lo que son los Andes áridos de la Argentina, donde el agua prácticamente está en los glaciares, pero no sobreabunda, y es ahí donde se genera una multiplicidad de impactos. Lamentablemente nos enteramos de la megaminería cuando se producen las crisis, las catástrofes, los derrames, y entonces es una actividad que necesita mucha más transparencia, mucho más control y fundamentalmente una legislación adecuada que no la tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo es acá? ¿Y vos creerías que hay algún tipo de greenwashing, que es como una estrategia que utilizan las empresas mineras y también el gobierno provincial y nacional para legitimar esta expansión de la minería y no cumplir ciertos estándares para poder proteger a las comunidades que viven ahí y también a los territorios? ¿Vos crees que esa estrategia la utilizan? Bueno, yo creo que el sector privado hace lo que le permiten hacer. Es decir, ninguna empresa que produce megaminería en el país es una empresa nacional. Son empresas transnacionales y entonces operan de diferentes formas en los países donde operan y hay que ver qué le dejan hacer en cada país. Acá en la Argentina dejamos de hacer bastante porque generalmente los gobiernos provinciales están asociados, entre comillas esto, en las regalías que les deja la producción minera y muchas veces en la cadena productiva también, y lamentablemente no lo digo yo, sino lo han hecho muchas investigaciones, muchas de las personas que dirigen las provincias también tienen empresas mineras que proveen servicios a la minería, entonces está todo mezclado como en cambalache. Y entonces esa situación, ese impacto, ¿quién lo recibe? Lo termina recibiendo la comunidad, porque la comunidad tiene problemas para el uso del agua, tiene problemas para el uso del río, tiene problemas con los impactos generales que genera la producción megaminera y por supuesto además tampoco es consultada, es decir, se usa en su territorio, se opera la megaminería y las personas que viven en el territorio sufren las consecuencias. Y ese es el gran problema. Y entonces ahí viene, no quiero terminar de hablar de tu pregunta, el tema del greenwashing, que es cómo lavo la imagen de la empresa. Y ahí mucho tiene que ver también que el Estado le deja hacer y, digamos, la comunicación de las empresas que muchas veces viene por los eslogans, hacemos todo pero bien, sí, nosotros estamos vemos todos todo el bien, tiempo en la por tele, eso. en la noticia, Entonces, no, acá lo hacemos limpio, acá no contaminamos nada. O sea, es lo que nosotros, porque no entendemos nada. Sí, muchas entonces noticias eso lo hacen salieron a todo el decir tiempo. como que era algo bueno la explotación del litio, como que es la transición energética, que es como que lo venden de esa forma, pero está todo este trasfondo que me parece que es muy importante discutir, bueno, el problema raíz, ¿no? Que es el consumo. Exacto, ahí fundamentalmente estamos hablando de otro de los minerales, lo que llaman minerales críticos para la transición energética, el litio, que es parte componente central de las baterías, la batería que sirve para la electrificación, también la tenemos en los celulares, por supuesto. Bueno, Argentina es un proveedor de salmueras de litio, esto no está en todos los salares, pero generalmente en algunos salares de la Argentina sí, Argentina comparte con Chile y con Bolivia un triángulo del litio muy importante y eso se hace en territorios también alejados.
desarrollados, en donde generalmente habitan las comunidades y las comunidades no son consultadas como se establece, lo establece el convenio 169 de la OIT, que obliga a las comunidades a consultar qué es lo que van a hacer en los territorios que habitan, la Constitución que les da, por supuesto, el privilegio de ser, digamos, las comunidades originarias. Y entonces ahí tenemos estos problemas. Lo que decimos es cierto que el mundo necesita litio. Ahora, la pregunta es cómo. Cómo se extrae, qué pasa en los territorios y para qué el litio. Porque estamos produciendo litio en la Argentina, o salmueras de litio, para la electrificación de los países europeos o lo que se llama el consumo ABC1 del mundo. Pero en la Argentina, ¿qué nos queda? Acá todavía no hay muchos autos eléctricos. Y aparte de lo que estamos hablando es eso. Autos eléctricos, ¿y qué más es que se hace con el litio? Fundamentalmente baterías para la electrificación. Para la electrificación. Y la electrificación no está volcada al mercado automotriz, fundamentalmente el del transporte. Puede ser también transporte de carga, puede ser transporte de pasajeros. Por supuesto, sería muy importante que Argentina vaya en esa transición. Energías limpias. Se llaman energías limpias. ¿Y vos por qué decías del consumo? Que el problema de raíz, como estaba explicando también Andrés, es el consumo de los países desarrollados, del norte global, digamos, que son los que más consumen. Exactamente, porque lo que decimos es esto. Hoy el consumo eléctrico, los autos eléctricos, fundamentalmente, digamos, son autos mucho más caros, por supuesto, pero además hay todo un sistema de consumo del público ABC1. Es el Tesla, perdón por marcar la marca, el Tesla, la Ferrari o el Porsche, etcétera. Son, digamos, los productos más caros son los eléctricos, que los consumen un determinado espacio. En París todos autos eléctricos. Por eso, de la sociedad. Entonces, ahí viene el punto. Nosotros proveemos eso. ¿Y qué recibimos a cambio? Recibimos poco, nada. Es decir, digamos, si hablamos del tema de impuestos, Argentina tiene el sistema impositivo más bajo de toda la región. Él recibe el 3% de las regalías las provincias. Contra Chile, que tiene el 45%, Bolivia, que está en el mismo lugar, ahora Chile va a nacionalizar el litio. Pero esa tampoco es la solución, porque no es subir el precio, es cómo se produce y para qué se produce y qué impacto se genera en el territorio. Entonces, este es un tema central a tenerlo en la discusión y esa discusión no está en ningún lado. No está en ningún lado, por eso estamos hablando acá en este programa, porque es fundamental la opinión pública y la concientización, porque si no la gente no tiene claro eso. Lo que sí me queda claro con esto que me están explicando es que la mayor parte de la plata en otros países queda en el país y acá no, acá se la llevan todas las empresas, que no lo están haciendo bien. Y la otra cosa que yo siempre digo desde el punto de vista de la ciencia política es que si no accede al poder una clase honesta, es fundamental para que todos estos recursos de los que estamos hablando queden en la Argentina. Como así también, bueno, ahora por ejemplo van a explotar Vaca Muerta, que de eso también me van a hablar, ¿no? Sí, que me parece muy, muy importante también hablar de eso, porque es lo que está pasando en Vaca Muerta, también lo venden como que es algo que es bueno para el país, pero al mismo tiempo hay un montón de consecuencias que creo que es necesario que nos expliques de qué es lo que realmente está pasando y a futuro cómo nos puede afectar económicamente. Bien, el punto es este. Estamos produciendo, Vaca Muerta es un gran yacimiento de hidrocarburos no convencionales, vale decir, son hidrocarburos distintos a los que conocemos, están disecados entre las piedras, y lo que se produce ahí es una explotación intensiva. Lo que pasa, al igual que lo que pasa en el litio, lo que pasa en la megaminería de montaña, lo que pasa en Neuquén, es que son lugares alejados, son generalmente lugares bastante desérticos en algunos casos, se utiliza mucha cantidad de agua y particularmente, por supuesto, la acumulación de residuos, el impacto que hay sobre las comunidades locales. Y te voy a mencionar una ciudad que se llama Sausal Bonito. Sausal Bonito está en Neuquén y es la ciudad que más tiembla en la Argentina. Tiene sismicidad todo el tiempo y es una sismicidad inducida a través de lo que significa la explotación minera, porque esa explotación tiene que ir a gran profundidad y genera una gran cantidad de... ¿Se hace con fracking? Por supuesto, con el fracking, y ahí basta con recorrer la ciudad para ver todas las casas fracturadas, la gran cantidad de reclamos que tiene la ciudad, en este momento lamentablemente también sufriendo inundaciones. Es decir, vemos lo que, digamos, nos muestran en las estadísticas, el incremento de la producción de petróleo, del gas, etcétera, la perspectiva de la Argentina, pero no vemos las consecuencias que pasan en los territorios y eso también tiene que estar en la discusión. Y además, te introduzco otra discusión, es cuál es el horizonte de la producción del petróleo. Entonces, si escuchamos a alguien que nos dice nos vamos a desarrollar con petróleo, litio y gas, yo preguntaría, ¿te vas a desarrollar o te vas a financiar? Son dos cosas muy distintas. Exacto. Porque si le vamos a decir a la gente lo que vamos a hacer, digámosle la verdad. Sí. En este momento se están matando por poder por todos esos recursos y todos esos negocios. Eso lo estamos viendo a la luz en las provincias. O sea, lo que hay detrás de todo lo que estamos viendo en las noticias todos los días es esto.
¿quién se va a quedar con estos negocios? Están pensando siempre Y a con corto todo plazo. esto, En vez ¿no? de pensar a largo plazo, están pensando siempre a corto plazo. Porque a largo plazo, ¿qué va a pasar? Y de lo que estábamos discutiendo al principio de esta entrevista, del calentamiento global, de la crisis climática, de lo que puede pasar a futuro, que hay que dejar de seguir con los subsidios a los hidrocarburos, porque a largo plazo quizás esto nos pueda afectar económicamente, ¿no? El panorama a nivel mundial es que necesitamos ir hacia un proceso de descarbonización. Es decir, no podemos seguir emitiendo esa cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo en la atmósfera. Tenemos que bajar, tenemos que ir a cero. Tiene que ser ese cero, tiene que ser entre balance entre lo que emitimos y lo que podemos absorber. Y eso va a significar realmente ir removiendo todas las posibilidades, la fuente de producción del CO2. De hecho, hay que mirar a los países árabes. Los países árabes, sus empresas se están diversificando en otras producciones a nivel mundial. Nosotros hoy tenemos, por supuesto, una oportunidad que se está planteando a través de Vaca Muerta. La pregunta es cuál es el plazo de ese proceso. Y esto, digo lo siguiente, no es neutro en términos de ingresos para el Estado, porque el Estado es el que financia a través de subsidios, como lo ha dicho Bárbara reiteradamente hoy, la producción de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque apalanca esa producción. Si no, las empresas, están por subsidiando. supuesto, Estado subsidia. por supuesto que sí. Exacto. Por Se supuesto. dale, sigan sacando petróleo. Es así. Esa es la transacción que hay entre los Estados y las empresas. El Estado tiene que apalancar ese crecimiento, ese desarrollo, y lo hace a través de subsidios. ¿Qué nos cuesta? Yo antes de ir a la pausa quiero agregar lo que siempre digo. Fundamental entonces una clase política, ya que estamos delante también de elecciones, honesta para que la plata de alguna manera también quede. Porque si no, como pasó con la soja, que lo vimos en bolsos, lo vimos en cualquier cosa efímera, en gasto corriente, al pueblo no le va a llegar nada. Además de todo esto que están escuchando, si además no lo administra de esta manera, no nos va a llegar nada. Eso estoy segura. Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar. Después de la pausa vamos a seguir hablando de este y de otros temas. No se vayan, ya volvemos. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, y estamos hablando de cambio climático en general. ¿Por qué? Porque es lo que nos ocupa y nos va a preocupar a todos. Se está calentando el planeta, ya estamos viendo las secuelas, la sequía acá. ¿Vieron las inundaciones? Pueblos que se derrumban en el medio del barro por las lluvias, hasta en Europa, Estados Unidos, ciclones cada vez más seguidos, terremotos. Todo esto tiene que ver con la modificación. Vamos a ver en pantalla de nuevo cómo está el planeta con estas imágenes de la NASA espeluznantes, súper interesantes. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. En realidad está todo concatenado. ¿Cuáles son las energías limpias para poder salir de esta y cuáles son los problemas graves que tiene la Argentina? Sencillito, diríamos, como para entenderlo todos. Bueno, digamos, Podés. tenemos que pasar de las energías a base de petróleo a energías de otra base. Por ejemplo, lo que es la energía solar, energía proveniente del sol, que está bastante empezando a difundirse en la Argentina. Tenemos parques solares en algunos lugares de la Argentina. Por supuesto, la posibilidad de que las viviendas lo puedan incorporar también en la medida que los precios acompañen o que el Estado acompañe con política activa. También, por supuesto, la energía eólica proveniente del viento. Hoy se está hablando hasta producir otro tipo de energía sobre la base de esa energía. Esas son las dos básicas, diríamos. Y después podemos agregar energías geotérmicas, otro tipo de energías que se producen a nivel puntual en las industrias, como la biomasa, etc. Pero plantearíamos que esas dos serían las energías hacia las cuales vamos, que no va a suceder de un día al otro, como no sucedió de un día al otro el traspaso, digamos, de la matriz del carbón al petróleo. En su momento hubo que hacer todo un proceso, el Estado tuvo que acompañar y tiene que direccionar eso, hay que facilitarlo. Así que esa es la perspectiva que tenemos. Y la pregunta que tiene que ver cómo está Argentina. Bueno, Argentina, digamos, no es un país ajeno a la cuestión climática. De hecho, las últimas cuestiones que hemos visto, las crisis, los incendios en la provincia de Corrientes, prácticamente incendiada la mitad de la provincia.
la cuestión de también los incendios en los humedales, en lugares que es agua pura, por supuesto se incendia. Después tenemos la contaminación de las aguas, tenemos el ejemplo muy cercano del Matanza Riachuelo y los ríos que nos circundan en la ciudad de Buenos Aires. Y además también lo que significan las olas de calor en el país, porque el cambio climático no es un solo efecto, no es mayor calor, sino son olas de calor que producen sequías, que las sequías impactan en la economía, y después tenemos atrás de eso inundaciones. Es decir, el impacto no es que vamos a tener esto como consecuencia, sino que se van a dar fenómenos de carácter extremo. Lo que antes te llovía en un mes, ahora te llueve en un día. Y eso te genera enormes impactos a tu calidad de vida y también a tu producción. Por lo que pude estar leyendo, hay deforestación también en Argentina y además depredan los mares, con miles y miles de barcos que están en las costas y que nadie los saca en el límite de nuestra plataforma continental y que se ven todas las luces de noche. Pero ahora en el mundo, o sea que el humano no para. No solo estamos yendo para atrás, que ahora nos vas a explicar por el tema de la guerra, sino que también ahora parece que también ese extractivismo de sacar a cambio de nada, también en los mares. Sacar para seguir consumiendo. Y lo están haciendo ahora en el fondo del mar, están extrayendo nódulos polimetálicos que también utilizan para las baterías de los autos eléctricos, y hay una discusión ahora a nivel internacional porque, bueno, lo mismo que está pasando con Argentina y el resto del mundo, que estábamos discutiendo en el primer bloque, pasa entre los países. Y está pasando en el fondo del océano, porque están todos peleando para ver quién se queda con qué, para poder seguir extrayendo los minerales de ahí y poder hacer estos autos para los países desarrollados. Y me parece muy interesante también discutir el tema de la importancia de la economía circular, ¿no? De reutilizar, de reciclar, en vez de seguir extrayendo. Porque las pilas de litio y todo eso se puede reciclar. Y en realidad se podría, si habría más regulaciones que hagan que cada auto que se crea tenga que tener esta dinámica en la que se recicla la batería y se puede volver a utilizar. En vez de seguir extrayendo, extraigamos hasta el punto en el que podamos seguir reutilizando estas baterías. Claro, porque somos totalmente, el humano es completamente extractivista. Vos me estabas contando, y ahora, por ejemplo, en la Unión Europea, que con el tema de la excusa de la guerra volvió para atrás. Yo había leído que un montón de países volvieron a las energías sucias, que la iban viste, Europa la iba de ser re de vanguardia, que ellos estaban cuidando el planeta, ¿te acordás que me contabas vos también? Y volvieron para atrás. Es una realidad que, digamos, el contexto la impuesto a Europa, digamos, ir desde la transición energética a la seguridad energética. Es decir, Europa se quedó sin la provisión, no produce energía, digamos, proveniente de los fósiles, era totalmente dependiente de Rusia, a partir de, digamos, la situación de Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania. Ha cambiado esa dinámica, esa ecuación, y los países buscan asegurarse la provisión de energía. ¿Cómo lo hacen? Yendo para atrás, yendo algunas hacia el carbón, otras hacia otro tipo de energías, otro tipo de fuentes, y entonces la transición energética genera este retraso, digamos, que antes venía más acelerado, viene ese retraso. También se va a impactar eso en las negociaciones climáticas, porque los países no van a negociar afuera lo que no están haciendo adentro. Así que ese es un problema. Es cierto lo que plantea Bárbara, hay que cambiar la forma de consumir, digamos, esto lo tenemos que hacer, es un proceso de cambio cultural, tenemos que cambiar nuestra cabeza, tenemos que cambiar nuestra manera de dimensión. Y además, por supuesto, incorporar esta variable de la economía circular. Es decir, que no es consumir y tirar, sino hacer un proceso integral para que lo que consumimos pueda volver a ser producto. A mí, cuando me echan la culpa de que arruinamos el planeta en la mi generación, yo les quiero contar que cuando yo era joven, era así, circular. Era la botella de vidrio y la tenía que devolver. No te voy a decir que soy de la época del lechero, que iba por las casas, viste que iba por la casa del lechero, pero nosotros éramos, y surcíamos las medias de seda, claro. La ropa, usabas la ropa antigua, y realmente está bueno, porque la moda también contamina horrores, se lleva todo el agua, son Totalmente. todas las industrias que contaminan. O sea, es completo el asunto. Cuando hablas de economía circular estás hablando de un todo, ¿no? Exactamente. Del Sí. reuso. ¿Se acuerdan que los autos duraban 50 años? La heladera, la de la década del 40, 50 todavía andan. Y ahora hacen todo para usarlo una vez, dos, y va a ser muy difícil cambiar. Patagonia es una marca que vale mucho porque recicla la ropa. Y te la arreglan también. Y te la arreglan ahora, ¿me entienden lo que les quiero decir? Son cambios culturales, son cambios, se fue de esa cultura que vos mencionabas, se fue hacia la cultura del hiperconsumo y el consumo. descartar. Claro. Y además es una necesidad para las empresas, porque Y el plástico. si yo te vendo un producto, no quiero que te lo quedes 10 años. Exacto. Quédatelo 2 años, además te lo programo para que se te vuelva obsoleto y no lo puedas usar más. Entonces eso tiene que ir necesariamente cambiando. Lamentablemente eso va a cambiar cuando nos asomemos al abismo. Yo digo, el ser humano... ¿Vos pensás? Sí, lamentablemente
ahí va a venir la aceleración del cambio. Pero lo importante hoy es ir señalando los caminos del cambio. La aceleración del cambio va a venir posiblemente en el abismo, pero hay que señalar hoy que se puede ir en otra dirección. Y para eso, por supuesto, existen multiplicidad de aspectos y esto de tomar conciencia es lo primero. Y sí, creo que es muy importante también hablar de lo que tiene que cambiar, como decís vos, es también el ADN de las empresas, ¿no? De cómo se comportan, de qué es lo que realmente es solo pensar a corto plazo o pensar a largo plazo, qué es lo que tiene que empezar en la sociedad en la que se manejan y en la que trabajan, o solo pensar en hacer dinero. Entonces creo que tiene que cambiar eso también, que lo vamos a discutir en otros programas y que ya lo discutimos con Pedro Taraca anteriormente, que es muy importante para hacer esta transformación, porque la ONU habló de esta transformación en un informe hace poco tiempo. ¿Habló? Que se tenía que transformar el sistema. Ah. Sí, hoy tenemos en el secretario general de la ONU un gran aliado en esta lucha climática, ¿no? Además, esta lucha climática no es solamente por cambiar los productos, es también por cambiar por las conciencias, pero también proteger a las personas, incorporar la dimensión de los derechos humanos. No solamente el cambio climático es la cuestión específicamente de la atmósfera, sino también proteger la biodiversidad. Es mirarlo en conjunto. Por eso las políticas ambientales son políticas transversales y que ojalá la clase política, que vos aspirás y todos aspiramos a que sea mucho más honesta, también sea un poquito más estratégica y más inteligente. ¿Y vos cómo querés redondear? Porque ya vamos terminando. Creo que sí, concuerdo totalmente con Andrés y tiene que haber una transformación, un cambio sistémico. Y hay que darle coherencia, ¿no? A las regulaciones, a las normas. Tienen que tener sentido lo que decimos con lo que hacemos. Claro, porque yo lo que veo que los países desarrollados, que algunos la van de la vanguardia, son los que más hacen plástico y los que más contaminan. Sí. Y nos exigen a todos nosotros, nos quieren poner, hablando mal y pronto, la pata encima, ¿no? Y nosotros, los países subdesarrollados, no somos los que más contaminamos. O sea, es completo el asunto. Es una lucha estratégica, es una lucha que hoy se representa en lo que se llama el norte global y el sur global. Es un proceso que me parece muy interesante de que el sur, los países del sur, esa imagen te muestra los países del sur en una situación distinta. Sí. Tienen que trabajar en conjunto y con estrategias de conjunto. Vos podés creer que en la región en la que estamos, América Latina, tenemos una multiplicidad de problemas climáticos, no tenemos una sola propuesta de conjunto, no hay bloques en donde los países de la región de América Latina trabajen juntos, no hay, cada uno por su lado. Claro. Integración. Integración para poder ver cómo se resuelve este tema, ¿no? Integración política. Y que subsidien a los que hacen, porque acá no solo no subsidian, sino que además te arruinan. Claro. No hay ayuda a los que quieren reconvertirse acá en la Argentina. Hace falta políticas de Estado. Sí, sí, sí. Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado acá y los vuelvo, bueno, vos vas a seguir, Bárbara va a seguir como columnista de abogado especialista en Derecho Ambiental. Andrés Napoli, todos los años, muchísimas gracias, director ejecutivo de FARN, por estar acá y te vuelvo a invitar. Vale. Gracias por la invitación y qué lujo de columnista. Gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias por haber estado ahí. Chau. Pásenla bien. Hasta la próxima semana.